Palabra muy bonita, una palabra muy buena para nosotros que el Señor nos ha dado para hoy. Segunda de Corintios, capítulo 2, versos 15 y 16. ¿Dicen amén? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Señor, te damos gracias por esta palabra. Glorifícate en ella, por Señor, porque es tu palabra por la cual nos vas a hablar hoy. Ministranos, Señor, abre nuestras mentes, nuestros corazones, impáctanos con ella, para que haga un efecto en nosotros, porque es importante, Señor. Deseamos que tú nos bendigas, Señor, en este día. Yo me pongo en tu mano, Señor. Me pongo en tu mano para que tú tomes el control y tú puedas, Señor, hablar a tu pueblo y a mí mismo también, a través del mensaje de hoy. Háblanos, Señor, y recibe la gloria, porque será siempre tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y el tema para hoy es que fluya el aroma. Que fluya el aroma. Aleluya. Aleluya. Pablo nos lleva aquí a una posición espiritual sumamente importante. Con estas palabras, el apóstol Pablo nos lleva a una posición sumamente importante. Yo no sé si ustedes han podido captar la profundidad de esta palabra, pero es una palabra profunda, ciertamente profunda. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Imagínense. Para entenderla mejor la palabra, yo quiero que nos remontemos a la época del Antiguo Testamento. Nos remontemos a aquella época cuando la palabra de Dios, la ley, le decía al pueblo de Israel que tenían que hacer sacrificios, matar animales. Mataban ovejas, mataban cabros, becerros, palomas también. Sacrificaban por el pecado. Y Dios los mandaba a hacer sacrificios de aquellos animales, los cuales terminaban siendo quemados, porque era el sacrificio que se quemaba. Pero no comenzó bajo la ley, comenzó mucho antes, porque la Biblia nos relata a nosotros, que Noé, después que hubo el diluvio y bajaron las aguas y salieron del arca, que Dios mandó a sacarlos del arca, dice la palabra que Noé tomó de todo animal limpio y sacrificó a Jehová. ¿Y sabe qué dice la Biblia con relación a aquello? Dice que cuando Noé hizo aquello, Jehová percibió olor grato. Oigan bien, quiero que tengamos presente eso. De aquel sacrificio que estaba haciendo Noé y de los sacrificios que hacían los israelitas, la Biblia dice que Jehová percibía olor grato. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora bien, Pablo nos está hablando de Cristo, que somos olor grato de Cristo. Y Pablo dice esto, gracias, Tubito, porque cuando Cristo fue a la cruz del Calvario a ofrecerse como sacrificio por nosotros, por el pecado de nosotros, cuando Cristo fue a morir a la cruz, Cristo lo hizo como cordero que se inmolaba. Cristo lo hizo como cordero que era matado en sacrificio para redimir los pecados del mundo, los pecados de nosotros. Y cuando Cristo estaba en la cruz, estaba trepado en la cruz, subido en la cruz, representaba lo mismo que representaban los corderitos que mataban por los pecados de los hombres. Estaba redimiendo pecado. Entonces, en aquel momento,
nuestro Padre Celestial, también tuvo que percibir olor grato de Cristo en aquel momento, porque era la ofrenda que se daba por nosotros, era el sacrificio que se hacía por nosotros, por el pecado de nosotros. Cristo, ahora, ese olor grato de Cristo debe estar en nosotros los creyentes. Aleluya. Ese olor grato que se levantó cuando Cristo murió en la cruz debe salir de nosotros los creyentes. Se supone que, de acuerdo a esta palabra que Pablo nos está diciendo, nosotros seamos olor grato de Cristo para Dios. Nosotros los creyentes. Quizás usted se miró rápido y dijo, ¿quién soy yo para tener eso? ¿Quién soy yo para producir ese olor grato? Pues tú y yo somos los redimidos de Jehová. Lo que Cristo salvó con el sacrificio de la cruz y que nos ha hecho salvados para que nosotros demos ese olor grato a Dios. Aquí lo que nos debe a nosotros importar es lo siguiente: no es quiénes somos, sabemos quiénes somos los hijos de Dios. Lo que nos debe importar, de qué manera, de qué forma nosotros vamos a hacer olor grato para Dios. Gloria a Dios. Eso es como debe importar. No vamos a volver al madero, no vamos a ser crucificados, ya Cristo lo hizo. Tampoco vamos a ser quemados e inmolados en holocausto para que se levante el olor de nosotros. Eso pues quedó atrás. Eso no lo vamos a hacer, no tenemos que hacer eso. No tenemos tampoco que flagelarnos ni castigar nuestros cuerpos como hacen algunas creencias. No tenemos, porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer para que yo sea olor grato de Cristo delante de Dios? Santo Jesús. Por más que yo haga cosas personales, no puedo impresionar. Pero sí unas cosas puedo hacer para que Dios las vea. Si unas cosas puedo yo hacer para que Dios las tome en cuenta. Yo puedo hacer unas cosas para que Dios, cuando me vea como yo las hago y me observe, Él perciba los gratos de mí. Y la primera cosa que yo tengo que tener en cuenta, ¿cuáles son mis hechos? ¿Cuáles son nuestros hechos? El creyente tiene que mirarse, ¿cuáles son mis hechos? Amén. Por ahí comienza el asunto. Porque ya Cristo murió, ya Cristo pagó por mis pecados, ya Cristo me redimió, pues ahora yo como creyente, lo que tengo que cuidarme es de cuáles son mis hechos en esta tierra. Amén. De cuáles son mis hechos como creyente. Señor. Cuáles son mis hechos como persona que fue salvada por el Señor. Aleluya. Como ciudadano que fui salvado, como creyente en la palabra de Dios. Y entonces tengo que pensar, ¿a quién afectan mis hechos? Santo Jesús. ¿A quién afecta lo que yo pueda hacer o dejar de hacer? Pues yo creo que primeramente afecta a Dios y afecta la relación con Dios. Y yo tengo que tener en cuenta como creyente cuáles son los intereses de Dios en mí. Aleluya. ¿Cuáles son los intereses de Dios en mí como creyente? Porque yo le pertenezco a Dios. Dios entiende que yo le pertenezco, Él me salvó para que fuera de Él. Pues, ¿cuáles son los intereses de Dios en mí? No son muchos, pero son básicos, son importantes. Lo que Dios espera de mí como creyente es que yo le sirva, que yo le sea fiel, que yo sea un creyente fiel, que yo me guarde para Dios, que yo me cuide para Dios, que yo profese una fe genuina, que yo viva una palabra, que yo la viva. Oiga bien, como creyente yo tengo que vivir la palabra de Dios. Santo Jesús. No solamente predicarla, no solamente exhortarla, no solamente conocerla y meterla en mi mente. Yo tengo que vivirla, aún con mis debilidades y con mis flaquezas, porque posiblemente alguien piense ahora, pero pastor, es que no es fácil, somos humanos, nos equivocamos y fallamos. Y yo digo que sí, es verdad, también yo me equivoco y fallo de vez en cuando, posiblemente.
¿Qué hacemos con eso? Eso es, aleluya. ¿Qué hacemos en ese momento? Sigo fallando, corrijo mi falla. Vengo delante del Señor, Él sabe que soy barro, Él sabe que somos barro, Él sabe que somos débiles, pero no nos recostamos en la debilidad para seguir fallando. Amén. No nos recostamos de eso para seguir siéndole infiel a Dios. Así que nuestra fidelidad con Dios, nuestra fidelidad como creyentes, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, de las flaquezas, de las debilidades que podamos tener, en medio de que podemos fallar y patinar un poco muchas veces porque somos humanos, en medio de todas esas cosas podemos ser olor grato para Dios. Aleluya. Señor. Podemos ser olor, y no que podemos, y debemos serlo, olor grato para Dios. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Los intereses de Dios en nosotros. No se pueden hacer una lista completa porque con unas poquitas cosas basta para que cubra todas las cosas. Mi fe, mi servicio, la honra que yo le tengo que dar a Dios. Yo tengo que honrar el nombre de Dios. Yo tengo que honrarlo con las cosas que yo hago. Dice Proverbios 21:2, dice, por si acaso alguien tiene que entender y hacer algo. 21:2 Proverbios dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Nosotros como creyentes somos puestos en balanza constantemente. ¿Se acuerdan aquel hombre, Belsasar, en el libro de Daniel, que fue puesto en balanza y le dijo, pesado fuiste en balanza y hallado falto? Lo que yo tengo que procurar cuando me pesen en la balanza, yo no sea hallado falto. Aleluya. Que tú, como te pesen en la balanza del Señor, no seas hallado falto. No seas hallado falta porque algo que tenías que hacer no hiciste, o no estás haciendo, o no has corregido en tu vida. No seas hallado falto. Jehová pesa los corazones, dice la Biblia. Él pesa, Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que decimos antes que lo digamos. Los primeros intereses son los de Dios. Pero tenemos otros intereses importantes. Es en cuanto a los hombres. En cuanto a los hombres. Como creyentes, si queremos ser el aroma de Cristo para Dios, si queremos que fluya el aroma, tenemos que tener en cuenta que vivimos entre gente, vivimos entre civilizaciones, que no todos somos iguales. No siempre estamos entre creyentes, no siempre estamos entre gente que alaba a Dios, no siempre estamos entre gente que comparte nuestra fe cristiana. Constantemente estamos envueltos y revueltos con otras personas, en el vecindario, en el trabajo, en la escuela, en el mercado, cuando vamos al centro comercial, en todos los lugares. Estamos mezclados ahí. ¿Cómo son mis hechos dentro de la sociedad? ¿Cómo son mis actuaciones ahí en este mundo que estoy viviendo? Porque estamos en el mundo todavía, estamos aquí todavía. ¿Cómo son mis hechos? Tenemos que ser testimonio de la iglesia, testimonio de Cristo. Dice Pablo que somos cartas abiertas. Con nuestros hechos testificamos. ¿De qué me vale yo ir por ahí diciendo yo soy cristiano, soy creyente, si con mis hechos demuestro otra cosa? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Quizás avergüenza un poco el evangelio, ¿verdad que sí? Porque me dice que es cristiano, me dice que es creyente, pero mira las cosas que hace, mira las cosas, cómo se comporta en la comunidad, mira cómo se comporta con la gente. Nuestros semejantes debemos demostrarles que sí somos creyentes. Y cuando estamos allí entre ellos, dentro de los que no sirven a Dios, dentro de la sociedad que está pecando, la sociedad que está contraria a nosotros, la sociedad que está lejos de Dios, si estando en medio de ellos nosotros nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, yo les aseguro que en medio de esa multitud que se está perdiendo, nosotros seguiremos siendo olor grato de Cristo para Dios. Seguiremos siéndolo.
ahí es que nos probamos. Cuando Dios mire a la tierra, ve a tanta gente junta en un lugar y no puedes respirar el olor de alguno, pero tu olor lo puedes respirar. Tu olor le llega, porque tú eres olor grato de Cristo para Dios. En medio de la multitud que se pierde, que está haciendo cosas negativas. ¿Se ven que esta palabra es profunda? ¿Se dan cuenta qué profunda esta palabra? Se ve sencillita, pero tiene una profundidad muy grande. ¿Cómo me comporto yo en la multitud que me rodea? Pablo dice a los Efesios, en el capítulo 5, versos del 8 al 10, le dice: destilamos olor de Cristo porque nuestros hechos son buenos para con Dios y para con los hombres. Que lo que hacemos en nuestra vida diaria es buena para con Dios y para con los hombres. Y quizás usted me miró ahora un poquito serio y dice: pastor, ¿y qué hay con esa gente imprudente que te fastidia la vida? Que te saca el monstruo, que te molesta, que ya no aguantas más nada. ¿Qué hago? Y yo sé que eso pasa. Aquí yo he hablado muchas veces de eso. Yo sé que hay gente con los cuales no puede acercarse porque tiene espinas por todos lados, te hinca si te acerca. Yo sé que hay gente que es así, que tiene espinas, que si te acercas un poquito te vas a hincar. Hay gente que tiene que tener cuidado, quizás de afuerita, un poquito de afuerita. Hay gente que los hay, pero aún así tú vas a hacer tu parte. Aún así, tú vas a hacer lo que te toca. Aún así. Aquí lo importante eres tú, no son ellos. Te vas a guardar de esa gente que no te haga daño. Si te hace mucho daño, vas a usar lo que es correcto, hacer lo que es correcto, te vas a defender. Pues tampoco no son alfombra de nadie, ¿verdad que sí? Te vas a defender, pero siempre midiendo cada paso, que yo no me pase, que yo no dañe nada, que yo no ofenda a Dios. Sí, me voy a defender, me voy a proteger, pero con cuidado, para que yo no dañe mi relación con Dios primeramente, y que esa persona que me hace allá de cuadrito al final entienda que yo hice lo que él me obligó a hacer, Te adoramos. Y resolvemos los problemas. Lo resolvemos como sociedad, pero siempre midiendo cada paso, que mi testimonio de creyente no quede manchado. Que mi testimonio no quede manchado, porque si se mancha mi testimonio, entonces no seré olor grato de Cristo para Dios. Bien. ¿En qué más? Que fluye la ropa. Le dijo a aquellos discípulos que estaban escuchándole: lo que entra al hombre no daña al hombre, porque va a la letrina, dijo él, sino lo que sale de la boca. O sea, lo que entra por la boca no te daña, lo que sale de la boca es lo que daña. Gloria a Dios. Antes de hablar, pensemos, tengamos cuidado, aguantemos, pensemos lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Pensemos cómo nos comportamos aún con aquellos que nos hacen la vida imposible. Y esto es importante porque en esto fallamos muchas veces. A veces en la misma casa de nosotros, a veces en el mismo hogar. Las relaciones interpersonales, a veces que comienzan a bajar más en la familia a veces. Las relaciones interpersonales, cuando estando aún con la familia, se zafan expresiones, se sueltan expresiones que no son muy afortunadas, que después crean dolor, que después crean desasosiego, que después crean animosidad y no sabemos después por qué nació, porque dijimos o hicimos quizás un comentario indebido, inadecuado en un momento dado. Nuestros dichos deben ser controlados. Nuestros dichos tenemos que tener cuidado aún en nuestras casas, con nuestra familia. Aunque tengamos una pequeña guerra en la casa, si alguien quiere guerrear, que haga la guerra aquel, pero yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidarme porque yo respondo por mí. Cada cual responde por sí mismo.
cada cual dará cuenta de sí. Y si yo quiero ser olor grato de Cristo